¿Qué debemos de hacer cuando una persona que es hostil, que no acepta su responsabilidad y que además nos hace sentir culpables por cosas que nos hizo, se nos llega a presentar y de repente pues nos agarra así por completo por sorpresa? Tiene un nombre. Generalmente estamos hablando de tener una actitud pasivo-agresiva y podemos hacer mucho, pero primero tenemos que identificar cómo son estas personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente surge este tipo de comunicación? Y sobre todo, ¿cómo les vamos a hacer frente y cómo les vamos a poner límites muy claros? De eso vamos a platicar en este video. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo García, de nuevo por acá para platicar acerca de tu salud emocional y en general de temas de psicología. Y hoy sí vamos a platicar de una situación que a veces podemos vivir pues muy de la nada, que nos llega a confrontar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Además nos puede llegar a hacer sentir culpables incluso por cosas que nos hicieron otros. Estoy hablando de esta actitud pasivo-agresiva que tienen algunas personas. Pero ¿a qué nos referimos con esto? ¿De dónde viene? Debemos de entender que cuando hablamos de pasivo-agresivo o de que una persona es pasivo-agresiva o que se comunica de ese modo, quiere decir que tiene un estilo de comunicación que no es adecuado, no es resiliente, no está enfrentando las cosas de una manera adecuada. A ver, vamos a partir de la idea de que la agresión es un comportamiento natural de las personas. Surge así como históricamente porque era la manera en la que teníamos que defender nuestro territorio. Viene de la ira, del enojo, es digamos como la acción de nuestra ira, es la forma en la que demostramos nuestro enojo. Y como te decía, es natural, de hecho todos lo ejercemos porque es una forma también actualmente de poner nuestros límites. Antes pues era para defendernos del entorno que era como muy hostil, ¿no? Como muy rudo. Pero ahora también lo ocupamos porque a lo mejor, aunque no nos enfrentamos a animales salvajes o a situaciones que nos ponen en riesgo de perder nuestra vida, sí llega a ocurrir que pues tenemos situaciones que nos molestan, que nos enojan o incluso que las podemos sentir como agresiones de otras personas. Esa es la forma en la cual actúa nuestra agresión. Como te decía, poner nuestros límites, mostrarnos incluso un poco rudos con lo que nos está ocurriendo. Y pasa, por ejemplo, cuando alguien, ya sabes, nos quiere confrontar y así agresivamente. Puede que el miedo nos detenga un poco, pero también puede que ese enojo nos haga sentir como, ya sabes, como sacar el valor, sacar la valentía. También puede ocurrir que, por ejemplo, llega una persona, nos agrede o nos quiere hacer algún daño y lo que hacemos inmediatamente es reaccionar para defendernos o defender a nuestros seres queridos. Entonces no hay nada de malo en que de repente esa parte que es nuestra agresividad llegue a salir, pero debemos de tener control de ella, debemos de entender que parte de ejercerla tiene que ver también con cómo nos controlamos para que esto no llegue a más, para que esto no crezca o si es necesario incluso poderla guardar o ponerla en un lugar que no haga que una situación que tenía una forma de solucionarse tranquilamente pues llegue a extremos muy grandes. Y por otro lado está esto que entendemos como el estilo de comunicación pasivo. Significa que son todas estas formas en las que buscamos dar a entender algo que no necesariamente es desde palabras claras, que no es directo, que incluso puede ser con actitudes, con ademanes. Y puede que a veces ocurra de forma como muy en buena onda, ¿no? Así como ya sabes, tener complicidad con alguien y nada más con una mirada estás comunicándote con esa persona, hay ese contacto. Sin embargo, no se dice todo y puede que haya interpretaciones o que la otra persona ni siquiera cache lo que estás tratando de comunicar. Pero ¿qué ocurre cuando se juntan estas dos formas de actuar, ¿no? Por un lado, la comunicación pasiva y nuestro lado agresivo que, como te decía, es natural. Esta forma de reaccionar pasivo-agresiva entonces es tratar de sacar ese enojo, esa ira por algo que provocaron a propósito o no otras personas u otras circunstancias, pero sin decirlo claramente, sin decirlo con palabras concretas o demostrando que incluso nuestro enojo está ahí.
A lo mejor estamos tratando de darle la vuelta porque nos han enseñado que no podemos enojarnos, que no podemos demostrar qué es lo que nos molesta. Ya sabes que tenemos que ser correctos, respetuosos, pero el enojo está ahí. El enojo quiere salir porque es natural, como te decía. Pero como no sabemos si nos han dicho que no debemos de reaccionar así, o a lo mejor también hemos encontrado una gratificación buena, es decir, una ventaja al no decir nuestro enojo, se prefiere entonces actuar de una forma callada, que puede ser como manipuladora, que puede ser con secretos, con misterio. Esto no busca solucionar el problema, más bien busca sacar el enojo. Busca más bien prolongar lo que está ocurriendo o incluso regresarle a la persona cierto control de lo que acaba de ocurrir. Por lo tanto, no es una forma adecuada de reaccionar, no es que vamos a solucionar algo si estamos recurriendo a esta forma pasivo-agresiva. No, solamente vamos a hacer que lo que fue la situación inicial se prolongue, que incluso estemos o dé la sensación de que se está teniendo el control de lo que está pasando, porque estamos manipulando las emociones de la otra persona, porque entonces estamos siendo estamos tomando más de lo que nos corresponde para intentar solucionar. E incluso busca que de alguna manera podamos o esa persona pueda tener una ventaja de la situación, sacar, ya sabes, como provecho de ese enojo que no está diciendo. Y tanto puede ocurrir a través de palabras, o sea, ya sabes, como esta parte de ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero te pasa algo? No, no me pasa nada. Pero vas a ver al rato, ¿no? O a lo mejor con acciones de, oye, pues ya estamos en un lugar, estamos tranquilos, algo te ocurre o algo te molestó y no, y se va, ¿no? Y de repente es así como de, ¿qué pasó? Genera mucho descontrol, porque la persona que está siendo víctima de esta situación no sabe cómo reaccionar. Algunas personas incluso se llegan a acostumbrar al punto de que vuelven esto parte de la forma en la cual es como su comunicación diaria. La relación entonces empieza a ocurrir así, a través de estas respuestas pasivo-agresivas, y digamos como que se condicionan de tal manera que ya saben que eso va a ocurrir y así es como intentan sacar adelante las situaciones. Pero al contrario, esto con el paso del tiempo empieza a deteriorar nuestras relaciones, empieza a deteriorar la manera en que vemos a las demás personas o cómo somos percibidos, y se empieza a involucrar hasta con nuestra autoestima, con nuestra seguridad, porque no estamos seguros de qué es lo que está ocurriendo para que reaccionen así, o sea, como de forma pasivo-agresiva con nosotros, ya que no hay la claridad. Puede que esto ocurra de forma inconsciente de parte de la persona pasivo-agresiva. O sea, que ni siquiera lo piensen, ¿no? Que ya sean actitudes que simplemente lanza. Puede que incluso también tenga un plan un poco más elaborado de por qué debe de reaccionar así, porque se ha dado cuenta que sí, obtiene una respuesta, obtiene ventajas cuando se comporta de este modo. Y por otro lado, en la otra parte donde está la comunicación, pues también empieza a permitir o a poner límites más altos, o sea, las discusiones van a empezar a subir más porque no hay un punto donde se puedan poner de acuerdo. Y es que a lo mejor esto va a sonar muy repetitivo, pero la persona que es pasivo-agresiva no tiene la finalidad de resolver el problema. Su finalidad es tener el control de lo que está ocurriendo, ya que puede que esto le esté dando seguridad, que le dé tranquilidad, que le haga sentir que lleva las riendas de la situación, pero cada vez las vamos perdiendo más, cada vez se van involucrando otras emociones, otras discusiones, y esto, como te decía, termina dañando por completo las relaciones. Tenemos la idea de que esto se da principalmente en las parejas, pero no, también ocurre de parte de los papás hacia los hijos o de los hijos hacia los papás, entre hermanos, en compañeros de trabajo, en amistades, donde de lo que se trata es de tener el control y el poder sobre las otras personas. Pero mucho ojo, porque la actitud pasivo-agresiva no es un trastorno, más bien puede ser como un síntoma de otras situaciones de vida, como depresión, trastornos obsesivos o situaciones de ansiedad. Pero por sí solo no es que una persona que sea pasivo-agresiva esté viviendo dentro de un trastorno y que requiera un tratamiento especial o específico para poder entender y cambiar sus actitudes. Pero entonces, si la actitud pasivo-agresiva no es un trastorno, ¿cómo surge?
Puede que sea porque lo aprendimos en nuestra casa, o sea, porque vimos que nuestros papás de pronto así se comunicaban, así ejercían su poder, ¿no? Su autoridad. Y entonces vemos que así tenemos que reaccionar en otros espacios. Puede que también surja como parte de una forma de defensa en espacios hostiles, por ejemplo en lugares de trabajo donde esa es la forma en la que se piden las cosas, donde el nivel de competencia, el nivel incluso de agresión entre compañeros o entre áreas exige que tengas que ser así, mostrar esta agresividad, pero ya sabes, esta agresividad supuestamente diplomática, pero que al final pues es agresiva con las demás personas, porque busca como tener un lugar privilegiado o ganarle a otros en esos espacios de trabajo o en las escuelas. Y como te decía, puede que también sea un síntoma de otras situaciones más complejas, más profundas. No es que la persona por sí sola quiera ser pasivo-agresiva, es que a lo mejor esa ya es la única respuesta que puede emitir cuando los niveles, por ejemplo, de depresión o de ansiedad están en un punto que le han nublado tanto la forma de ver la vida que así es como reacciona. Esa es su forma de intentar comunicarse. Sin embargo, esto no justifica que ocurran estas situaciones porque está la otra parte, ¿no? El mantener este estilo de comunicación, el mantener esta forma de reaccionar daña a las demás personas. ¿Cómo podemos identificar que una persona es pasivo-agresiva? ¿Cuáles son, digamos, esos signos que nos pueden ayudar a entender cuándo está pasando esta situación? La primera característica es que van a ser personas que están como muy hostiles, que están todo el tiempo como muy enojadas, pero que no nos dicen con claridad por qué es ese enojo. Es decir, que constantemente están llamando como a estar teniendo problemas, a estar teniendo como peleas, que ni siquiera nos damos cuenta de por qué, ¿no? O sea, a lo mejor estamos llevando las cosas tranquilas, pero esa persona está como incómoda. Y es que es una actitud que les va a ayudar a tener, como te decía, ese control, ya que entonces la atención se va a centrar en ellos y van a buscar los demás como tratar de solucionar lo que les está ocurriendo, en lugar de que la persona diga claramente qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pasando. Otra característica es la ambigüedad. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando las personas, en su falta de claridad o en el no querer ser claros, nos van a dar dobles mensajes constantemente. De repente la parte de sí estoy bien, pero no te muestro que estoy bien. Lo que pasa es que no me está pasando nada, pero hasta incluso los puedes ver llorando o los puedes ver como rompiendo cosas o aventando cosas, pero no son claros. La ambigüedad lo que trae es como esta duda de, ok, está pasándole algo a esa persona o yo que estoy por afuera estoy haciendo algo que le está provocando eso. Y nos deja sin opciones de cómo debemos de reaccionar. También la ambigüedad lo que hace es que la persona pueda no ceder a las solicitudes que se le hacen. Por ejemplo, una persona que de pronto es, ya sabes, como que grita mucho, ¿no? O sea, pide o solicita las cosas muy fuerte, de repente al decirle, oye, no me grites, pues la persona es como, pero no te estoy gritando, o sea, ve, mi actitud es otra. Y esa ambigüedad hace que la persona pueda evadir un poco la responsabilidad de no atender la solicitud que se le está dando. Son saboteadores, es decir, que con tal de no enfrentar sus emociones, lo que están llevando por dentro, prefieren como arruinarle la fiesta a los demás. Es la clásica frase de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Porque entonces es, pues la culpa no fue mía, como ya saben que yo voy a hacer un desorden, que yo me voy a llevar mal con todos o que yo se los voy a arruinar, pues entonces la responsabilidad es de ustedes. Y esto incluso puede llegar a sabotearlos a ellos mismos en cosas que sí querían que ocurrieran, pero es que al no querer tocar con claridad lo que están sintiendo, lo que están pensando, entonces ceden esa responsabilidad a los que están alrededor y sí, pues algunas personas se van a enganchar y se van a sentir muy mal frente a esta actitud y van a querer hacer lo posible para que cambien las circunstancias, pero no va a ser así porque la persona, como te decía, no busca la mejora, lo que busca más bien es que perdure la emoción y que de hecho se valore más la emoción que cómo están cambiando las cosas o cómo se están dando las circunstancias. Son personas que se sienten poco valoradas o que comunican mucho que no son valoradas. Y si te das cuenta aquí, la intención tiene que ver con esta parte de manipular cómo los ven las otras personas. Constantemente lanzan estos mensajes de, es que no me quieres y por eso me tratas así.
o es que sabes, no me aprecias, no me tienes consideraciones, nadie me quiere, nadie me entiende. Y esto de alguna manera les da un espacio para poder como aprovecharse. Tienen muchos problemas con las figuras de autoridad y sabes, es que no los van a encarar, ¿no? Más bien como que van a aceptar a regañadientes, por ejemplo, la solicitud de un jefe, pero después se van a estar quejando con los demás, incluso hasta se van a estar burlando de la autoridad, o que es la siguiente parte, van a estar metiendo el pie para que las situaciones estén a su favor. Es decir, que van a hacer que los demás estén constantemente equivocándose o haciéndolos quedar mal para que ellos sean los que salgan bien librados de las situaciones. Argumentan mucho, es decir, que frente a cada situación van a tener un montón de cosas que decir. Si una situación se llega a generar y reclamas o le dices, oye, eso que hiciste no me gustó, o me lastimaste, o sabes que me hiciste enojar, la otra persona se va a defender muchísimo. Va a estar diciendo, pero es que pasó esto, pero es que yo no lo vi, o es que tú te cruzaste y entonces tú tuviste la culpa. Y esa parte, aunque tú tengas con claridad qué fue lo que pasó, a la persona no le va a quedar como esa parte de sí quiero solucionarlo, ¿no? Sí voy a aceptar mi responsabilidad. Al contrario, van a prolongarlo porque lo que están buscando es no hacerse responsables de lo que sí provocaron. Lo mejor es tratar de solucionarlo desde ti, porque quizás la otra persona ni siquiera va a caer en cuenta de qué fue lo que pasó, o sea, no te va a dar la razón y puede que la situación se haga más grande. Sí tienes derecho a reclamar, a enojarte, pero hay que ser un poco más fuertes con la situación, hay que ser incluso más inteligentes y saber cuándo esas peleas van a valer la pena y cuándo no. Y si esto llega a ocurrir en un espacio que es controlado, es decir, en una escuela o un trabajo, también tenemos derecho a ir a avisar que está pasando esta situación para que la persona también sea reprendida y se tomen cartas en el asunto de acuerdo a lo que esté ocurriendo, porque lo más probable es que si te está pasando a ti, le está pasando a otras personas. Sin embargo, las cosas se vuelven complejas cuando esto pasa dentro de nuestras familias, cuando son estas figuras de autoridad las que son pasivo-agresivas y que no nos dejan otra opción más que, pues tener que aguantarnos e incluso a veces tener que reprimir nuestro enojo. Si sabemos que las consecuencias van a ser muy graves, también podemos tratar de no ponerles darlos por su lado y tratar de que la situación nosotros no nos haga como caer en problemas más graves o que las peleas incluso salgan en contra de nosotros mismos. Sé que esta parte es muy compleja y hay que desarrollar las herramientas suficientes para poder ser resilientes, incluso resistentes. Sin embargo, esto no significa que debemos de aguantar las circunstancias. Podemos poner los límites y en el caso necesario incluso hacer a un lado a esa persona, no permitir que continúe. Y una última actitud que a lo mejor no relacionamos tanto con alguien pasivo-agresivo es que procrastinan mucho. Es muy común que en esta procrastinación lo que se busque es que otros tomen responsabilidad de lo que me corresponde a mí. O sea, como por ejemplo dejar los trastes y ahí que se vayan acumulando, o dejar tareas pendientes de trabajo que les correspondían, pero como llegamos a la urgencia, entonces todo el equipo le tiene que entrar, ¿no? Y cuando les dicen, oye, es que era tu responsabilidad, se activa esta forma, porque saben que al final se van a salir con la suya. O sea, es como un medio de control, que lo que genera es que los demás le tengan que poner esa atención, le den el espacio y la persona pues se pueda zafar de las situaciones, de los problemas. Tenemos que estar atentos a las personas que se muestran de este modo. Puede que sea alguien muy cercano o que sean personas que van de paso, ya sabes, gente de la escuela o del trabajo. Sin embargo, el estar en constante contacto o estar muy cerca de este tipo de personas va a empezar a generar que se corroa nuestra seguridad, porque no va a haber forma de poder dar la razón de lo que nos está ocurriendo. Es decir, que pase lo que pase, nosotros vamos a terminar siendo los culpables frente a ellos. Lo mejor es poner límites muy claros y no engancharnos con sus emociones, tratar de que nosotros podamos resolver lo que nos corresponde y si va a haber consecuencias por la falta de acción de esa persona, pues permitir que ocurran, porque si no nos arrastran a su remolino de no solución y de malas sensaciones
que no son adecuadas si estamos tratando de sacar lo mejor para nuestra vida. Espero que este video te haya servido mucho y que puedas aplicarlo cuando estés viviendo estas situaciones. Compártelo con quien tú creas que lo pueda necesitar porque tiene familiares que son así o porque sabes que está en contacto con gente que es pasivo-agresiva y que ni siquiera se han dado cuenta. Muchas gracias por haber visto este video. Déjame un comentario o duda si es que tienes alguna, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto de nuevo por acá. Hasta luego.